bien, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, en el libro de Ezequiel. Ezequiel, vamos a estar viendo algunos capítulos ahí de Ezequiel, pero vamos a comenzar abriendo en el capítulo número 6. Ezequiel capítulo número 6. Ahí, cuando Dios tiene mejor dicho, Dios se le manifiesta a Ezequiel en visión y le da una tarea muy, pero muy importante a Ezequiel, hermanos. Ezequiel tenía que confrontar el pecado que se estaba dando en el pueblo de Dios, los hijos de Dios, en el pueblo de Israel, hermanos. Tarea difícil, hermanos. Y saben, así como Ezequiel, como Dios llamó a Ezequiel para confrontar el pecado, también Dios nos llamó a nosotros, hermanos. Dios nos llamó a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. Y como siempre lo digo, no es casualidad, hermanos, que estemos aquí. Dios tiene un propósito en nosotros. Dios nos quiere utilizar como un instrumento poderoso en sus manos. ¿Para qué? Para confrontar el pecado que se ha establecido en la sociedad de nuestro Uruguay. Aquí en el cerro, hermanos, aquí en el cerro vamos a especificar, vamos a centralizarnos un poquito más aquí en nuestro barrio, aquí en el cerro donde hay tantos miles de personas que viven en pecado, viven lejos de Dios, hermanos. Entonces es muy importante que tengamos presente eso. Tomá, Miquea. Qué horrible, los celulares, hermano. Es un pecado esto, hermano. Muy bien. Yo les decía entonces que Dios lo llamó a una tarea muy importante a Ezequiel. Hay cosas importantes también que les quiero decir antes de meternos de lleno en la palabra de Dios allí. Que en el libro de Ezequiel vemos que Dios le da mucha importancia al relacionamiento que tiene con sus hijos. Dios quiere, hermanos, tener una buena relación con nosotros. Dios quiere estar en comunión con nosotros. Pero también debemos decir, hermanos, que Dios no le agrada el pecado. Dios ama al pecador, hermanos. Dios nos ama, pero no ama el pecado. También es importante que tengamos presente, ¿saben qué, hermanos? Que para Dios es más importante, o Él quiere más perdonar que juzgar. Pero cuando Dios, hermanos, ve que su pueblo no reacciona, Dios, por todos los medios muchas veces quiere llamar la atención a su pueblo, pero a veces el pueblo, no, como pueblo nosotros somos pueblo de Dios, pero muchas veces cuando el pueblo de Dios no presta atención a la advertencia de Dios, Dios utiliza las circunstancias, y a veces circunstancias adversas, circunstancias malas que nos suceden en la vida, ¿para qué? Para que restablezcamos nuestro relacionamiento con Él. Porque Él quiere relacionarse con nosotros, quiere estar en comunión con nosotros. Así que es un error muchas veces decir que Dios castiga o hay un Dios castigador. No. Muchos sostienen esto o muchos enseñan esto o muchos creen en esto. Pero Dios no es, como algunos dicen, un anciano que está solamente para castigar. Al contrario, Dios ama a su pueblo, Dios ama a la humanidad y Él quiere restablecer restablecer el relacionamiento con Él. Pero a veces tiene que llamarnos la atención. Y eso le sucedió, hermanos, al pueblo de Israel ahí, y vamos a estar leyendo allí en Ezequiel capítulo 6, cuando Dios llama a Ezequiel para esa gran labor. ¿Para esa labor de qué? De confrontar el pecado, de traer y de hacer volver el pueblo a Dios. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro. Miren lo que dice, ¿no? La expresión aquí de Dios. Pon tu rostro hacia los montes de Israel
y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, es decir, a toda la tierra de Israel. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos. Y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Fíjense esta frase que se repite a veces en el libro de Daniel. Y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, que Dios se quería manifestar a ellos para que ellos entendiesen que Él era rey, que entendiesen la soberanía de Dios. Por tanto, entonces, Dios le manda una tarea muy importante a Ezequiel, ¿verdad? Él tenía que profetizar el juicio de Dios. Vieron que dice, ve a los montes de Israel, es decir, a toda la tierra de Israel. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Habían montes, habían altares, habían santuarios que estaban en lugares altos en Israel. Era una costumbre que los hijos de Israel, ¿saben?, utilizaron copiándole, ¿saben a quién? Copiándole a los pueblos de alrededor. Los pueblos de alrededor, pueblos sin Dios, los pueblos de Canaán, tenían dioses. Entonces, la forma o los altares de adorar a sus dioses eran los lugares altos, pues Israel adoptó esos lugares. Por tanto, habían montes santos en los cuales, esto fue antes del templo, ¿verdad? Montes santos en los cuales Israel adoraba a Dios. Eran muy importantes, eran montes santos. Pero ¿saben una cosa? Se contaminaron estos altares. Y allí, en la lectura de bíblica, hemos visto que allí se mencionaba la imagen del sol. Y después vamos a ver otras idolatrías que ellos tenían. Es decir, que no solamente adoraban a Dios, sino que adoraban al sol. Es decir, que ellos en aquellos lugares se había contaminado la adoración a Dios. Se había contaminado la adoración. Fíjense que es muy importante adorar a Dios. Nosotros hemos venido a este lugar, ¿para qué? Para adorar a Dios, además de estar juntos, además de compartir momentos buenos, con fraternidad, en fin, hemos venido para adorar a Dios. Es decir, y cuando hablamos de adorar a Dios, estamos hablando de reconocer la soberanía de Dios. Venimos a escuchar la palabra de Dios, es decir, la palabra con mayúscula. Venimos a cantar a Dios, a alabar a Dios, a reconocer su grandeza. Por tanto, cuando venimos a adorar a Dios, o como el pueblo de Israel iba a adorar a Dios, tenía que adorar solamente a Dios. Es decir, ¿y ellos qué estaban haciendo? Contaminaron el lugar de Dios. Es decir, contaminaron la adoración a Dios con ídolos. Entonces, hermanos, sabemos que los ídolos, Dios condena los ídolos. Hagan silencio ahí en el fondo. Dios condena a los ídolos. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Dios es un Dios celoso. Dios quiere que su pueblo le adore. ¿Y los ídolos qué hacen? Es decir, los ídolos, hermanos, los ídolos ocupan el lugar de Dios.
Entonces ahí, hermanos, la adoración del pueblo de Israel en el corazón, y ahí vamos, y ahí apuntamos, y ahí apunta Dios, que el corazón de los israelitas estaba dividido en la adoración. Es decir, entonces, hermanos, parte de su corazón adoraba a Dios, pero parte de su corazón también adoraba al Dios Sol. Y qué curioso eso, hermanos, qué curioso. Los pueblos paganos de alrededor seguían adorando a sus dioses falsos. Y aquellos que conocían, que habían experimentado el poder del Dios verdadero, dejaban entrar a los dioses falsos. Pero qué curioso eso, hermanos. Qué a su vez. Es decir, entonces, que ellos, hermanos, estaban siendo infieles a Dios. Infieles a Dios. Y es muy importante la adoración a Dios, hermanos. La adoración a Dios es muy importante. Y ellos, por no obedecer a Dios, se estaban contaminando con los dioses de alrededor. En el libro de Números, Dios les hizo una advertencia. Vamos a Números, hermanos. Vamos a leer lo que dice Números, capítulo 33, versículos 50 al 56. Ahí Dios les advierte a ellos claramente que tenían que destruir los pueblos vecinos. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Ellos tenían que echar a todos los moradores del país. Y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y haréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país, fíjense qué interesante la advertencia de Dios. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligiré sobre la tierra en que vosotros. Y el versículo 50 dice: además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Es decir, que Dios dice: bueno, si ustedes no me obedecen, yo les haré a ustedes lo que le iba a hacer a ellos. Entonces Dios les advierte que tenían que, destruir toda la idolatría de esos pueblos. Es decir, que Dios quería, sabiendo lo que podía pasar, purificar la adoración, que sea una adoración pura, que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios adoraran a Dios y no compartieran, no se hicieran ídolos y no, ocuparan sus mentes, sus corazones, sus sentimientos, llenándolos con dioses, con cosas que ocuparan el lugar de Dios. Lo que dice: serán como aguijones en vuestros ojos y por espinos a vuestro costado, y os afligirán. Es decir, que si ellos no obedecían a Dios, traerían dolor a sus familias, traerían dolor al pueblo, quién sabe cuántas cosas. Y es así, hermanos, es así. Es decir, que Dios ha formado un pueblo grande. Ha escogido a ciertos, como nosotros, así, ¿no? Nos ha llamado cada uno de nosotros para que tengamos o para que le adoremos. Y que nada de esta vida ocupe nuestros pensamientos y nuestros corazones. Fíjense que ahí habla de imágenes, ídolos, imágenes. Pero saben, el ídolo, como bien decíamos, ocupa un lugar importante. A veces no son imágenes. A veces la idolatría
llena nuestros pensamientos y nuestros corazones, son anhelos. El anhelo que tengo, digamos, es más importante que mi adoración a Dios. El anhelo que tengo me puede llevar a tantos lugares y olvidarme de Dios y olvidarme de la voluntad de Dios. Es decir, que es un ídolo. Estoy anhelando cosas terrenales que pueden estar muy bien, pero miren que no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces es un ídolo, porque está ocupando un lugar ahí que debe ocupar Dios. Así podemos decir anhelos. Bueno, podemos decir el dinero, como siempre lo decimos. El dinero puede ser un Dios, y hoy lo sabemos muy bien. La droga, es decir, todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. Pues yo le decía los anhelos porque son cosas muy sutiles, que a veces no nos damos cuenta y ocupan un lugar muy importante en nosotros. Queremos ser alguien, queremos esto, queremos lo otro. Los afectos familiares a veces, hermanos, los afectos familiares. Es decir, que a veces los afectos familiares, digamos, el amor en la familia, la armonía, nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios. Es decir, nos alejan de Dios porque muchas veces la familia nos arrastra. Es decir, nos arrastra, ocupa todos nuestros pensamientos, ocupa todo nuestro corazón, porque queremos a nuestra familia, queremos a nuestros seres queridos, hermanos, padres, hijos, abuelos, en fin. Pero a veces nos arrastran, hermanos, a alejarnos de Dios. Es muy importante entonces, hermanos, dejar aquellas cosas que perturban nuestra adoración a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, que está en Mateo, está en el libro de Mateo capítulo, Lucas 10:40, Lucas 10:40. Allí encontramos a dos mujeres, miren ustedes, encontramos a dos mujeres, a Marta y a María. Ustedes conocen bien la historia, ¿no? Vamos a leerla nuevamente. Dice así: pero Marta se preocupaba, vamos a hacer Jennifer del 38, por favor. Aconteció que yendo de camino, Jesús, ¿no?, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María, hermanos? Muy bien, Marcos. ¿Escuchando qué? Escuchando a Jesús. Es decir, que cuando decimos, entonces podemos decir esto, que toda la atención de María estaba puesta en Jesús, ¿verdad? Es decir, que no solamente la atención, sino que puso toda la prioridad en escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Es decir, que en otras palabras, ella estaba honrando a Dios, estaba adorando a Dios con su actitud. Es decir, que estaba glorificando a Dios con su actitud. Y eso es la adoración, hermano. Es decir, adoramos a Dios con nuestras actitudes. Es decir, Dios mira primero nuestras actitudes. Porque ¿saben una cosa? Podemos estar de cuerpo, podemos estar con nuestro cuerpo aquí, pero nuestra mente estar en otro lado. Entonces, que Dios está mirando que nuestro interior, nuestra actitud. Ahí la actitud de María era honrar a Dios. La prioridad era Dios, adorar a Dios. La gloria era glorificar a Dios. Pero Marta, en cambio, ¿qué estaba haciendo?
¿Eh? Estaba arreglando la casa y estaba cocinando, estaba preparando cosas para comer, ¿no? ¿Y estaba mal, Marta? ¿Eh? No estaba mal porque hay un tiempo para todas las cosas. Es decir, que Marta ahí en ese momento había, digamos, había permitió que en su corazón se ocupara, digamos, en cosas terrenales en vez de adorar a Dios. Es decir, eso fue la actitud de Marta, ¿no? Y así pasa muchas veces con nuestras actitudes. Las cosas terrenales ocupan el lugar que tiene que ocupar la adoración a Dios, el glorificar a Dios. La prioridad es Dios. Dios nos ha llamado a eso, hermanos. La prioridad es Dios. Entonces, por eso que Dios condena y los ve abominable a los ídolos. Hay ídolos bien palpables que podemos ver imágenes que son ídolos y que la gente se arrodilla frente a los ídolos. Pero hay ídolos que son tan sutiles que a veces nos apartan de Dios y no nos damos cuenta. Entonces, nuestra adoración a Dios no tiene que ser contaminada. Se contaminó la adoración a Dios en el pueblo de Israel. Y eso, hermano, era un pecado grandísimo. Y es un pecado grandísimo. Es un pecado. ¿Por qué? Por no obedecer a Dios. Porque Dios les había advertido que ellos tenían que haber destruido todo aquello, todo lo mundanal, haber dejado de lado para no contaminar la adoración a Dios, para que el pueblo de Dios permaneciese puro y la adoración fuese una adoración pura, por desobedecer a Dios. Mateo 22:37 encontramos el pasaje este que dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, hermanos, ¿por qué les leo este pasaje? Porque ahí indica, hermano, cuando hay desobediencia, ¿saben qué indica? Que hay poco amor a Dios. Dice acá, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, cuando hay desobediencia, hay poco amor a Dios. Hay poco amor a Dios. Es decir, hermanos, eran desobedientes y habían permitido que se contaminase la adoración porque eran desobedientes a Dios. Muchas veces nuestras decisiones son de no dejar los caminos del pecado. Muchas veces, con tosudez y terquedad, que muchas personas toman la decisión de no dejar los caminos del pecado, ¿no? Mucha gente que sigue sabiendo las advertencias de Dios, sigue en el camino del pecado. Lo vemos diariamente, hermanos, lo vemos diariamente. ¿Y saben lo que pasa? La vida se destruye. La vida se destruye, ¿por qué? Porque luego el pecado, hermano, digamos, se cobra. El pecado, diga, las consecuencias, se experimenta las consecuencias del pecado. Entonces es muy importante Dios, la visión que Dios le transmitió a Ezequiel, que él tenía que confrontar el pueblo de Dios. Se habían ido a adorar ídolos y se habían olvidado. Otro punto muy importante, que es una condición humana muchas veces, el olvidarse de las maravillas de Dios. Ustedes pueden creer, hermanos, que Israel se pudo haber olvidado de lo que pasó en el Mar Rojo. Hermanos, ¿saben? Es una cosa maravillosa. El mar se abrió, pasaron 3 millones de personas o 2 millones de personas y el mar, Dios abrió el mar para que ellos pudiesen pasar y luego se cerró nuevamente. Hermanos, ¿nos podemos olvidar de un milagro de tal magnitud? Es imposible. Los israelitas se olvidaron. Se olvidaron, hermanos. Así, hermanos, muchas veces Dios
obra milagros en medio nuestro. Y a veces, hermanos, no tienen esa magnitud, no alcanzan esa magnitud, pero son milagros del día a día, hermanos. Dios nos sostiene, Dios nos libra, y muchas cosas Dios nos libra sin que nosotros nos demos cuenta. Dios nos da vida, Dios nos da salud. Dios permite, hermanos, ¿saben qué, hermanos? Dios permite el privilegio de escuchar su palabra. Obra también milagros hoy en día. Dios obra sanidades. Dios, hermanos, quebranta corazones endurecidos. Hermanos, y cantidad de cosas. Por eso que es muy importante no olvidarnos del sustento de Dios, digamos, de la provisión de Dios, del cuidado de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, de todo eso, hermanos, de la misericordia de Dios. No olvidarnos. ¿Para qué? Para no desobedecer a Dios y no contaminar la adoración a Dios. Entonces es muy importante, hermanos, este mensaje que Ezequiel tenía que llevarlo al pueblo de Dios. En el capítulo número 8 nos muestra, hermanos, en qué era lo que estaban, digamos, la idolatría, en qué consistía específicamente la idolatría del pueblo de Israel. En el capítulo número 8, y yo les voy a leer algunos pasajes que dice así, miren, dice, desde el versículo número 7 voy a leer en adelante. Dice, y me llevó, Dios, está hablando Ezequiel, que lo llevó Dios, y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que esto hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles. Es decir que, miren, estaba en secreto esto, estaba oculto. Miren, esto estaba en el santuario de Dios, en medio de los sacerdotes. Y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. En el santuario, Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, es decir, los principales, los hombres que guiaban al pueblo, ¿no? Eran hombres de Dios, supuestamente. Y Jaazanías, hijo de Safán. Safán era un hombre que siempre apoyó el ministerio de Ezequiel. Y tenía 4 hijos que apoyaban el ministerio de Ezequiel y siempre estaban con Ezequiel. Pero Safanías, por eso lo menciona allí, Jaazanías se dejó arrastrar por la idolatría y se contaminó. Hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Es decir, en oculto estaba todo esto, ¿no? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, es decir, en sus cuartos, donde digamos, en la privacidad de ellos. Porque dicen ellos, miren lo que dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Miren ustedes. Es decir, como muchos dicen, bueno, el que tiene un estilo o que practica el pecado, ¿saben lo que hacen aquellas personas que practican el pecado? Dicen, no pasa nada. No pasa nada con este pecado. Igual Dios no me va a ver. Dios ve todo, hermanos. Dios ve todo. Es decir que cuando dijeron estas palabras, estos sacerdotes, estos líderes de Israel, ¿saben lo que muestra aquí? Que habían perdido toda sensibilidad de Dios. Ya no sentían a Dios. ¿Saben? El pecado, hermanos, el pecado nos hace perder la sensibilidad de Dios. Ya no sentimos a Dios cuando hay pecado. Entonces, claro, ahí cuando pecamos, ¿saben? El pecado, por ejemplo, es esto o esto. No es nada. Mañana hago otra cosa. No es nada.
mañana hago otra cosa. Es decir, voy perdiendo sensibilidad y temor a Dios. Que Dios me está viendo. Está en secreto. Miren lo que hasta el santuario se había contaminado, lo habían escondido en la pared. Dice, los ídolos adoraban al sol, adoraban a los reptiles y una cantidad de cosas. Y miren lo que dice en el versículo 14. Y dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Lloraban a Tamuz. Tamuz era un dios cananeo de la fertilidad. Y después en el 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. En la casa de Dios, y esto dice mucho, estaban de espaldas al atrio, digamos al lugar santísimo, perdón, y era muy importante, ahí simbolizaba la misma presencia de Dios. Es decir, que ya no les importaba la presencia de Dios, no les importaba nada, se habían contaminado con el mundo, habían permitido que las cosas del mundo llenaran la mente y el corazón y ya no les importaba nada de Dios. Pasa, hermanos, hoy en día. Hermanos, solo basta recordar cuántas personas habían aquí en la iglesia antes. Estaban comprometidos aparentemente con la obra de Dios y dejaron ganar sus mentes con cosas mundanales y terrenales que ocuparon el lugar de Dios. Y eso los llevó al mundo o los llevó a quién sabe dónde. Pues estamos hablando de quizás envidias, odios, que ocuparon un lugar muy importante en su vida, que fueron un ídolo. Le dieron más importante a eso. Y ocuparon el lugar de Dios, contaminaron la adoración a Dios, pensándose con esa situación espiritual que iban a ir a otro lado a adorar a Dios si no pasara nada. Total, Dios no me ve, hago cualquier cosa, me voy enojado con los hermanos de la iglesia, hablo mal de ellos, murmuro, no me gustan algunos, no me gusta el pastor, y en fin, cuántas cosas. Total, Dios no me ve, me voy a otra iglesia y ahí adoro a Dios y usar y ser un instrumento poderoso de Dios. Ellos se engañan, hermanos. Y así es el engaño de las tinieblas, hermanos. Así pasa, hermanos. Y así les pasaba a esta gente. Les pasaba a estos sacerdotes. Total, Dios no pasa nada. No pasa nada con esto. Igual los cananeos adoran, que decir que vamos a ver si da resultado, porque Dios no nos está contestando mucho. Habían perdido la sensibilidad de Dios. Imagínense, si los sacerdotes estaban así, los líderes religiosos, ¿cómo estaría el pueblo? ¿Saben? El apóstol Pablo, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17, nos dice algo muy importante con relación a esto, ¿no? En cuanto a la insensibilidad de Dios. Dice, esto pues digo, y requiero en el Señor. Dice Dios a través de Pablo, ¿no? A la iglesia de Éfeso. Que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, los paganos, los que no tenían a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Fíjense, es decir, la vanidad de la mente, andan conforme a sus engaños y fantasías mentirosas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, no entendían a Dios. Miren qué frase, ajenos de la vida de Dios, están muertos, no tenían la vida de Dios en sí mismo, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, que eran ignorantes porque querían ser ignorantes, que era porque tenían un corazón duro, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con ganas, con entusiasmo, toda clase de impureza. Y así pasó con el pueblo de Israel, hermanos. Dios estaba muy interesado en mantener su relación. Y Dios no quería derramar su juicio, sino que quería perdonarlos. Por eso envió a Ezequiel.
Por eso envió a Ezequiel. Ellos no querían dejar esa situación. Sí, hermanos, tal es así que ellos siguieron en la misma en el 597 antes de Cristo, sufrieron el sitio de los babilonios, y los babilonios vinieron al ejército de Babilonia y estuvieron 11 años sitiados por los babilonios. Imagínense lo que sufrieron, el hambre que pasaron, pero ¿a quién le iban a echar la culpa? ¿A Dios? Y así pasa, hermanos, muchas veces cuando sufrimos, cuando nos va mal. Mucha gente cuando sufre y le va mal, le echa las culpas a Dios. Ay, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace lo otro? Y no entendemos que las consecuencias, el pecado nos alcanza, las consecuencias del pecado nos alcanzan, las consecuencias de andar, lejos de los caminos de Dios, lejos de la voluntad de Dios y hacer lo que nosotros queremos, eso nos alcanza. Dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué más? Eso también se hagará. Es decir, que si sembramos pecado, vamos a tener las consecuencias del pecado. Es como la semillita, si plantamos la semillita del pecado, andamos en pecado, plantamos una semillita de, yo qué sé, puede ser de tantas cosas, de vicios o mundanalidad o fornicación, vamos a recoger todo eso, vamos a recoger destrucción que acarrea el vicio y la fornicación, el adulterio, la droga. Es decir, cuando nuestra vida se encamina a eso, en el pecado, recogemos pecado. Pero cuando sembramos la semilla del amor de Dios, recogemos amor. Sembramos misericordia, recogemos misericordia. Sembramos bondad, recogemos bondad. Entonces, todo lo que el hombre sembra, eso también segará. Entonces, sufrieron mucho, hermanos. Sufrieron muchos. Entonces, Dios, en su misericordia, hermanos, manda ¿a quién? A Ezequiel. Y el pobre Ezequiel, hermanos, Ezequiel tuvo que, solamente vamos a leer cuando Dios le dice, lo que le dice Dios. Dios le dice, hermanos, Dios le dice en el capítulo número 3, versículo 17, mire lo que le dice a Ezequiel. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Saben lo que es una atalaya? ¿Qué es una atalaya? El atalaya, ¿saben qué es? Es justamente el hombre que está en la torre, el lugar más alto. Sí, ahí andabas. El hombre que está en la torre, se le decía el atalaya. ¿Para qué? Para que vigilase cuando venga el enemigo, porque si no destruía la ciudad. Dios lo puso a Ezequiel como un vigilante a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Oirás tú la palabra de mi boca. Mire la función del atalaya. Nosotros somos atalayas, y amonestarás de mi parte. Fíjense, hermanos, el mismo trabajo, la misma tarea, el mismo ministerio que Dios le dio a Ezequiel, nos podemos sentir identificados, porque a nosotros también nos dio la misma tarea. Hoy vivimos, hermanos, en el Uruguay, sabemos todo muy bien, y todos lo hablamos y lo vemos en el informativo, que las cosas están muy difíciles. La situación ha ganado la mente y el corazón de la gente, el pecado ha ganado la mente y el corazón de los uruguayos. Y también la mente y el corazón de muchos cristianos que viven en la tibieza espiritual. Por tanto, Dios nos llama a cumplir una tarea muy importante, de ser atalaya. Y la condición es, ¿cuál? Recibir la palabra de Dios. Dice, pues tú, la palabra de mi boca. Y dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás
de parte mía. Es decir que debemos de ¿qué? De tener la autoridad de Dios. Y miren, también les quería leer lo que dice en el capítulo número 2, lo que Dios, que está, digamos, que forma parte del llamado. Dice, en el capítulo número 2, versículo 3, le dice a Ezequiel, hijo de hombre, yo te envío los hijos de Israel a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Hoy Dios nos manda a gente rebelde que se rebela contra Dios. En el versículo número 4 dice lo siguiente, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y versículo número 7 del mismo capítulo dice, hablarás pues mis palabras. Miren, hermanos, qué interesante esto. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Es decir, hermanos, ¿cuál era la tarea de, según este último versículo, cuál era la tarea de Ezequiel? Era llevarles el mensaje de Dios, ¿verdad? ¿Iban a escuchar todos? ¿Se iban a convertir en sus malos caminos todos? ¿Sí o no? ¿No? Escuchen o no escuchen, ¿no pasa hoy lo mismo? Mucha gente escucha la palabra de Dios, es sensible a la voz de Dios, teme lo que puede venir, teme a Dios y se vuelve de sus malos caminos. Pero hay otros que no. Hay otros que no. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? ¿Amargarnos? No. Nuestra labor, nuestra tarea, nuestra obligación es ¿qué? Es responder al llamado de Dios. Obedecer al llamado de Dios. Esa es nuestra tarea. La tarea de Ezequiel. Es decir que entonces, hermanos, Dios llamó a Ezequiel y nos vamos, y dice, por ejemplo, les quiero mencionar solamente esto, porque si no me fui muy lejos, hermanos. En el capítulo número 3, versículo número 1, dice allí, dice dos cosas que le dice Dios. Hijo de hombre, come este rollo. Se tenía que alimentar de la palabra de Dios. Se tenía que alimentar de la palabra de Dios y transmitir la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos da autoridad para darnos valor en una sociedad hostil. Es la que nos da autoridad en medio de una sociedad hostil. Es la que nos da poder, el poder de Dios para que el mensaje de Dios toque el corazón de las personas. Para que las personas vuelvan a la fidelidad a Dios. Amén, hermanos. Vamos a terminar y les voy a leer una historia para terminar. Dice así, ¿no? El título de esta historia es Cerca y Lejos. Dice así, ¿verdad? Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Salmo 119, 37, ¿no? Dice así esta historia. Todo estaba tranquilo en nuestro jardín. Mientras yo trabajaba sobre la mesa del patio, nuestra perra Maggie yacía junto al césped. Un leve remolino de hojas secas cambió la situación. Maggie se levantó y en un instante daba vueltas alrededor de un árbol donde una ardilla se aferraba con firmeza al tronco. Cuando la llamé, Maggie se me acercó, pero no pude hacer que me mirara, ya que su cuello estaba rígidamente fijo en otra dirección. Igual que la perrita que tenemos nosotros, ¿no? Cuando yo la llamo, se pone cuando ve otro perro. Aunque físicamente estaba cerca de mí, sus pensamientos y sus deseos se enfocaban en aquella ardilla. Maggie y la ardilla me hicieron recordar con cuánta rapidez nos concentramos en cosas que quitan nuestra mirada de Jesús. Las antiguas tentaciones, las nuevas responsabilidades o los permanentes deseos de obtener bienes y placer pueden desviar de inmediato mi atención de aquel que conoce y desea lo mejor para mí. Los fariseos padecían una condición espiritual similar.
Mateo 15, 8 al 9, dice, servían, Mateo menciona este pasaje, ¿verdad? Servían en el templo e instruían a los demás, pero sus corazones estaban lejos de Dios, es decir, estaban contaminadas su adoración. Nosotros también podemos enseñar y servir en la iglesia, pero estar alejados del Señor. Incluso nuestras actividades religiosas pierden sentido cuando no tenemos la mirada puesta en Jesús, como María, hermanos, como María. Sin embargo, si dejamos de ser duros de cerviz, el Señor puede hacernos desviar los ojos de las cosas insignificantes de la tierra, lo terrenal, y reavivar nuestros corazones. Y la frase que, por último, que corona toda esa historia, dice lo siguiente: cuando Cristo es el centro de nuestra vida, todo lo demás se reubica. Todo lo demás, hermanos, tiene su lugar. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, cuando nuestra adoración a Dios es el centro de nuestra vida, todo lo demás encuentra su lugar, su verdadero lugar. Y solamente tenemos el lugar para Dios y los otros encuentran su lugar. Amén, hermanos. Amén. Vamos ahora. Amado Señor, sí, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de meditar en tu palabra. Oh Señor, tú a través de tu palabra nos dejas este ejemplo del pueblo de Israel, de su tesitura testaruda, de seguir los caminos del pecado, los caminos del placer, los caminos terrenales, los caminos que nos apartan de ti. Señor, gracias por este ejemplo. Y ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a ser sensibles a tu llamado. Ayúdanos a ser sensibles a tu llamado, el cual tú nos has puesto como instrumento de luz en una sociedad de oscuridad. Padre, danos la sabiduría para seguir adelante. Danos la sabiduría en tu palabra para permanecer firmes. Danos la sabiduría en tu palabra para seguir perseverando aún en medio de la hostilidad, en medio del rechazo de muchos. Señor, ayúdanos a perseverar y llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. Aviva el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas y danos autoridad que proviene de tu palabra y de tu Espíritu. Llénanos, Señor, de tu poder, de tu autoridad, de tus dones, capacidades especiales que tú nos has dado a la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos vencer, para que podamos ser victoriosos, para que podamos, Señor, andar y estar firmes en medio de las luchas y de las pruebas. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de meditar en tu palabra. Bendícenos a cada uno. Señor, bendice la vida de cada uno de nosotros. Padre, que esta semana que comienza pueda ser una semana en la cual tú, por medio de tu Espíritu, nos muestres las situaciones. Tú nos muestres la palabra que debemos transmitir. Señor, tú nos des discernimiento y tú nos des la victoria frente a aquellos que nos oprimen, a aquellos, Señor, que, Señor, atentan contra nuestras vidas y atentan contra nuestras familias, y atentan contra nuestros principios y atentan contra nuestra fe. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.